Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Muchísimos mensajes que han estado entrando durante todos estos días. Hay uno que entró ayer cuando hablamos con el intendente Jesús Bentancur a propósito del sorteo de los jornales solidarios y dice: necesitamos saber cuándo nos van a avisar a los que salimos sorteados. Informen cosas importantes. Che, gracias. Bueno, me parece que importante es lo que estábamos informando. El tema de cuándo les van a avisar, bueno, estaba en pleno desarrollo el sorteo, seguro que en ese momento no les iban a avisar. Eso es un tema de que la Intendencia les avisará a los ganadores de los jornales solidarios. Eventualmente, cuando la Intendencia publicite los nombres de las personas ganadoras, los medios recogeremos la información que genera la Intendencia y la compartiremos con nuestros televidentes, con nuestros oyentes, en el caso de las radios, o lectores en caso de medios escritos. Por lo tanto, no nos cabe el sallo que nos manda este televidente. O por lo menos digan dónde se puede ver la lista de la gente sorteada de los jornales. Estoy hablando, ¿no? Bueno, me parece que está un poco aburrido el televidente. Ya está respondido. Otro mensaje, dice: buen día Marcelo, saludos a mi compañera Florencia. Lo que me gustó ayer en la entrevista al presidente, que se puso el tapaboca para la foto con niños, pero no en la entrevista. Después el presidente sacó una foto con 3 niños y después apareció un cuarto niño, un quinto niño, un sexto niño, y el presidente estaba con el barbijo puesto, al igual que los niños, pero dicen acá para la entrevista no. Yo sé que es incómodo para hablar. Algunos entrevistados cuando están hablando se lo sacan en medio de la conversación porque es incómodo, porque te dificulta la entrada de aire, porque se escucha distinto, porque te cuesta hablar. Yo lo entiendo, pero en definitiva está comprendido el mensaje. Más comunicaciones de los televidentes. Vamos a leer un par de mensajes más porque ya estamos con la próxima entrevista en línea. Dice aquí, bueno, a ver, buen día Marcelo, yo he observado lo mismo en referencia a mucha gente que no usa tapaboca, aunque en el caso del presidente en conferencia con distancia se lo saca para hablar y luego se lo ponen, igual a la vista está mal. Reconozcamos que muchos también lo hacen para hablar mejor y en todos los programas de televisión ninguno con barbijo. Bueno, nosotros nos damos por aludidos porque somos un programa de televisión, estamos a 1,5 metros, 2 metros con Florencia ahora y cuando leemos los titulares y bueno, manteniendo la distancia física, podemos estar sin barbijo, más allá de la situación que se vive. Y el último mensaje que quiero leer dice: insisto una vez más, a la campaña que el hoy ministro del Interior, el pueblo dijo no a la reforma Vivir Sin Miedo, no salió aprobada porque la mayoría de quienes votaron dijeron que no. Lamentable que un programa más aplauda lo que sucede hoy. ¿En algún momento aplaudimos lo que sucede hoy? No. Si a usted le parece, estimado televidente, que podemos aplaudir el dato que da el fiscal de homicidios de que no han bajado los homicidios, yo no lo aplaudo. En ningún momento dijimos, che, qué bien este gobierno. Al no. revés. Es más, no solo al revés, sino que si vamos a un archivo, dijimos, vamos a esperar a ver los números, a ver qué resultados obtiene este gobierno en el tema de seguridad. De tanto que se habló del tema de seguridad, tanto que se criticó al gobierno anterior por el tema de la seguridad, vamos a ver este gobierno qué números muestra. No hay números oficiales, pero lo dice el fiscal de homicidios, que la tiene clarísima, que lamentablemente la cantidad de homicidios no han bajado en lo que va del gobierno. ¿Qué pasó? ¿No hay bonomis a quien acusar de la cantidad de robos y muertes? ¿O la total ineptitud del ministro se justifica también con el COVID? Bueno, esta es la opinión de un televidente. Creo que en materia de seguridad es un tema muy caliente, muy candente. Los números que traíamos en seguridad son espantosos porque 414 homicidios en un año, ¿quién puede decir que eso es una política de seguridad exitosa? No sé, hubo fallas, hubo errores, hubo malas decisiones y bueno, se terminó pagando carísimo. Veremos si este gobierno corrige o no corrige, pero bueno, eso será harina de otro costal y estaremos por supuesto aquí para decirlo. Nosotros no le esquivamos el bulto a nadie y acá no protegemos a nadie, ni dejamos de criticar a nadie, ni halagamos a quien tengamos que halagar o reconocer las cosas que también sean de quien sean. Es nuestra forma de trabajar. Ya tenemos a nuestro entrevistado, Florencia. Así es, Marcelo, y como les anunciamos más temprano, en el Día Nacional del Libro, estamos en contacto con Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias por recibirnos, Valentín, y bienvenido. Hola, buen día. Un gusto entrar en contacto con ustedes. Muchas gracias por la comunicación. Un placer, bueno, y felicitaciones por este día. Me imagino viviéndolo de una forma especial, pero bien de adentro. Sí, una forma muy particular. Es un día de alegría porque es un día de cumpleaños y es un día de cumpleaños además de una de las instituciones, probablemente de las más antiguas que tenga el país,
La biblioteca está cumpliendo 204 años el día de hoy, y es más antigua, más longeva que la propia República Oriental del Uruguay. Entonces, bueno, estamos hablando de un día de alegría, a pesar de que en medio de la emergencia sanitaria, desde el lunes 16 de marzo, la biblioteca se mantiene cerrada al público, pero con mucho trabajo interno. Han sido semanas bastante intensas, se ha intentado hacer algunos reacomodos internos, tomando contacto con el funcionariado, se han lanzado varios proyectos para el año, un nuevo plan de comunicación, en fin. Y de la serie de eventos que pensábamos para el día de hoy, hay algunos que obviamente están vinculados a las redes sociales y a la web de la biblioteca, porque ha sido la gran herramienta de contacto con los usuarios y con la opinión pública en todos estos días. Bueno, culmina con una conferencia de prensa en el día de hoy a las 19:30, con la presencia de la vicepresidenta de la República y con el ministro de Educación y Cultura, la subsecretaria y toda la cúpula del Ministerio de Educación y Cultura. Se va a hacer un acto donde se van a recibir como donación de parte de la familia del escritor Tomás de Matos una colección grande de sus bibliotecas, de algunos de sus objetos y de algunos papeles personales. O sea que esa sería la actividad institucional más relevante del día de hoy. ¿Y están brindando algún tipo de servicio especial en este contexto de pandemia desde la Biblioteca Nacional? ¿Alguna forma de acceder virtualmente, ya sea a los libros o a contenido, a un recorrido? Sí, por supuesto. Hemos intentado promoverlo, además, por las redes sociales. ¿Cuáles son? Podemos dividirlo en dos grandes campos, ¿no? Los servicios, que son algunos trámites que efectivamente se pueden hacer online, algunas consultas que se pueden evacuar por email, y además, bueno, la difusión de parte del acervo que está subido, está digitalizado y está disponible en la página web de la Biblioteca Nacional. Recordémosla, es www.bibna.gov.uy. Allí invito a los televidentes a que se metan en ella, a que naveguen, buceen, porque de verdad tiene un montón de tesoros invaluables. Tiene archivos literarios como el de José Enrique Rodó, el de Delmira Agustini, el de María Eugenia Baferreira. Tiene libros, tiene la revista de la biblioteca que se publica de manera ininterrumpida desde el año 1967. Tiene fotos, tiene afiches, tiene incluso colecciones de monedas, porque la biblioteca tiene una colección de numismática muy importante. En fin, no quiero aburrir con la cantidad de contenido que tiene, pero efectivamente, como tú decías, tanto algunos trámites como parte de la colección están subidos y están a disposición de los usuarios de manera virtual. Valentín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Marcelo, ¿cómo te va? Bien. Yo estaba diciendo más temprano de la magia de mis épocas de estudiante, de ir a la Biblioteca Nacional a buscar esos textos, a leer, a preparar una clase, a preparar un escrito, etcétera, etcétera. Y vos ahora estás hablando de toda la disponibilidad que hay en la página de la Biblioteca Nacional, de todo ese acervo cultural, literario, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuánto ha cambiado el hábito de la lectura? Porque antes era, bueno, hay que ir a la Biblioteca Nacional, los profesores nos mandaban a la Biblioteca Nacional porque muchas veces los títulos estaban solamente ahí y además era un lugar adecuado para estudiar por el silencio, por la tranquilidad, etcétera, etcétera. Hoy en día capaz que accedemos a todo ese material desde nuestro celular, desde nuestra computadora, en casa o en cualquier lugar. ¿Cómo definirías vos ese cambio de hábito? Bueno, esto es un proceso, efectivamente, como tú bien decís, esa descripción de tus épocas de estudiante se mantiene intacta, porque mientras, a ver, ahora no, por supuesto, pero mientras la biblioteca estuvo abierta al público, ese mismo sistema del usuario presencial que llega, se acerca al mostrador y pide el libro y pasa a la sala a leer, eso se sigue manteniendo. Por supuesto, la revolución tecnológica impactó de manera muy positiva en una institución como la Biblioteca Nacional. Ya a principios de la década del 90, la biblioteca, a través de su director de entonces,
Rafael Gomenzoro, adquirió las primeras computadoras y se inició un proceso de informatización, digamos, que luego fue avanzando, la tecnología fue cambiando muy rápidamente, llegamos a todo el mundo de Internet, a la posibilidad de digitalizar, y yo creo que uno de los elementos que más rescataría de esa digitalización es la democratización, porque capaz que de perogrullo, pero la biblioteca es una biblioteca nacional, es la BNU, la Biblioteca Nacional del Uruguay. Durante mucho tiempo la biblioteca siempre fue una biblioteca muy montevideana, muy capitalina y que ofrecía servicios por la distancia y por la cercanía a los vecinos de la ciudad o de los alrededores. El proceso de digitalización, que es constante y que va a continuar y que a través de la compra de un escáner planetario para finales de este año va a intensificarse aún más, permite que la biblioteca se abra de manera virtual a todo el territorio nacional y eventualmente a todo el mundo, porque esto le permite, no solamente estamos hablando de usuarios, de investigadores y de estudiosos académicos que pueden estar en distintos puntos del territorio nacional, sino que obviamente, por ejemplo, concretamente con el caso de Tomás de Matos, que es estudiado en universidades en Europa, en Estados Unidos, ahí tenemos usuarios que se conectan de forma remota y acceden a los contenidos que nosotros ofrecemos. Por lo tanto, el cambio tecnológico implicó una nueva forma de gestión, una nueva forma de planificar los objetivos, una nueva capacitación para los funcionarios también. Hoy todavía, por ejemplo, la biblioteca mantiene una sección que se llama microfilm o microfilmado, que son filmaciones en celuloide de algunas colecciones de diarios. Todo eso va a tener que migrar, va a tener que digitalizarse y pasar a otro soporte, que es el que permiten hoy, los teléfonos inteligentes y toda la serie de dispositivos que manejamos, ¿no? Es muy importante eso que decís vos de la democratización de la lectura, porque claro, ir a la Biblioteca Nacional era prácticamente privativo de quienes vivíamos en Montevideo. El resto del país no tenía acceso, salvo en algún momento que viajara a la capital, y de esta manera todos podemos acceder a esos contenidos más allá de que siga existiendo esa modalidad de ir a estudiar a la biblioteca, pero es una buena forma de esa enorme cantidad de material, y ahora te quería preguntar sobre eso, llegue a todos quienes los necesiten en cualquier parte del Uruguay, incluso fuera de fronteras. ¿En cuánto está avaluado, no avaluado en dinero, pero cuánto es, cómo se compone el acervo de la Biblioteca Nacional, Valentín? Bueno, mira, es una linda pregunta, Marcelo, porque me das la chance de contar una experiencia personal. Cuando yo llegué aquí la primera semana de marzo, en una época pre-coronavirus, ¿no? Que a esta altura Sí. uno mira para atrás y casi que no se acuerda cómo era el mundo antes de todo esto, ¿no? Una de las primeras preguntas que hice a los funcionarios, yo venía como usuario, yo fui usuario muchos años de la biblioteca, tengo mi carnet de investigador, varias de las publicaciones que hice necesité recurrir a fuentes que están aquí en Biblioteca Nacional, pero no estaba del otro lado. Y bueno, una de las primeras preguntas que hice es, ¿cuántos ejemplares tiene la colección global de la biblioteca? O sea, estamos hablando de todos los documentos de papel, libros, revistas, afiches, fotografías, documentos, demás. Y la respuesta de los funcionarios fue muy sincera. Me dijeron, no sabemos, no sabemos exactamente, pero más o menos es una cifra que está entre los 3 y los 4 millones de documentos. Impresionante. Sí, es el repositorio más grande del país en ese sentido, es una de las bibliotecas más destacadas de América del Sur. En fin, es un edificio gigantesco que cuando vuelva la apertura al público, yo voy a recomendar especialmente las visitas guiadas, porque es como un enorme museo. En muchos casos la gente pasa por 18 de julio aquí y sabe que está la biblioteca por el edificio característico, las estatuas de Sócrates y de Cervantes en la puerta, pero en muchos casos no se sabe lo que funciona, todo lo que pasa puertas adentro. Entonces me parece que una de las primeras acciones que tuvimos es, el objetivo de un nuevo plan de comunicación que ventile y que muestre las joyas, los tesoros que son de todos los uruguayos y que están aquí desde hace mucho tiempo, y al mismo tiempo que se acerquen y que puedan visitar este edificio que es patrimonial además. Pero bueno, en el medio vino la pandemia y hubo que reestructurar un poco el trabajo.
esa cuadra de la avenida 18 de Julio con alto contenido cultural. Está la Biblioteca Nacional, el Liceo Francés y la propia Universidad de la República. Ahí del lado de atrás el Liceo IABA, e instituciones absolutamente señeras de lo que es la educación Exacto. en el Uruguay. Bueno, Y quiero decir... En este momento te hablo desde mi despacho, que da justamente hacia el ex edificio del Liceo Francés, donde hoy funciona el Centro de Música de Bellas Artes. Exactamente. Quiero decir, con un incendio muy importante que hubo en una de las bibliotecas más importantes de América Latina, que fue en Brasil, de alguna manera como que la Biblioteca Nacional del Uruguay se encarama como lo que señalabas vos, ¿no? Uno de los centros culturales con mayor acervo del continente. Exactamente, junto a la Biblioteca Nacional de Argentina y a la Biblioteca de Santiago de Chile, es uno de los acervos más importantes, exactamente, reconocido también por Avinia, ¿no?, que es la Asociación de Bibliotecas Iberoamericanas. El Uruguay sigue manteniendo, tiene el listón alto, digamos, en cuanto a una biblioteca de enorme relevancia continental. Le quería consultar cuál es su análisis o su opinión sobre la tendencia, ¿no?, hoy en día que rige sobre los audiolibros, que también, no solo para los más chicos, también para que se puedan acercar a distintos tipos de lecturas, escuchando cuentos, novelas, también para los adultos. Sí, es una tendencia muy interesante. Creo que todavía en el Uruguay no tan común o no tan utilizada. Sí, efectivamente, hay un trabajo importante. También en esto quiero destacar el trabajo que se ha hecho desde la Biblioteca Artigas de la Casa de la Cultura de Maldonado, con toda la biblioteca braille para personas no videntes. Allí hay programas, varios escritores se han acercado en un gesto que es muy lindo, que es que el propio autor pueda leerle una obra a un usuario no vidente, ¿no? El audiolibro se desarrolló sobre todo en Estados Unidos. En la década del 80 eran cassettes, por ejemplo, pensados para la gente que tenía que trasladarse desde su casa al trabajo y que tenía un par de horas de auto. Y obviamente no se puede leer mientras uno maneja, pero sí efectivamente uno puede escuchar, así como escuchar la radio, puede escuchar una novela o un grupo de cuentos. En el Uruguay creo que todavía hay un terreno ahí para desarrollar, me parece importante, las editoriales ahí tienen un desafío grande. Y bueno, el audiolibro, digamos, tiene el toque extra cuando es el propio autor el que lo lee, pero en algunos casos no hay ninguna ley que diga que los autores tienen buena voz y que tienen el tono adecuado para leer. En algunos casos son lecturas hechas por terceros. Pero sí, me parece que hay un lindo desafío ahí y la búsqueda de un mercado, tanto para niños, para adolescentes, como para adultos, para videntes y no videntes. ¿Y desde la Biblioteca Nacional se planea incorporar algún tipo de estos cuentos, así como audiolibros? Sí, hay varios proyectos. Hay algunos que, digamos, la biblioteca en 204 años es importante destacar o explicitar que es una continuidad, y las anteriores administraciones también habían sondeado un poco estos recursos. Hay una sala infantil, una biblioteca infantil que funciona dentro de la biblioteca, que ya lo ha hecho. Y bueno, y hay un lindo proyecto que, bueno, lamentablemente quedó un poquito en suspenso por el tema de la emergencia sanitaria, con autores para adultos uruguayos. Muy interesante. Y por otro lado, quería consultarle, ¿se siguen recibiendo donaciones de libros? ¿Cómo hacen para mantenerse renovados y tener cada vez más libros, digamos, ya sean nuevos o capaz clásicos, que gente tiene colecciones en su casa y decide en algún momento donarlos? Sí, efectivamente, es buena la pregunta, gracias. Las donaciones se van manejando de distinta manera, ¿no? Depende, o sea, la biblioteca primero analiza el valor de la donación en sí, cuál es la relevancia. Tenemos un equipo de archivólogos y bibliotecólogos que están capacitados para evaluar el tamaño, las cantidades y las cualidades de las donaciones. Hoy, por ejemplo, vamos a estar recibiendo una donación muy importante en el acto a las 19:30 en la conferencia de prensa, es la donación de la colección Tomás de Matos, pero al mismo tiempo hay distintas familias o instituciones que luego de algunas mudanzas o por fallecimiento de algunos de sus integrantes tienen algunas bibliotecas y se acercan a la Biblioteca Nacional con la intención de poder donarlo, y ahí se hace una evaluación.
Por supuesto, nosotros luchamos, tenemos un enemigo constante que es el espacio, que se nos va achicando día a día, porque la biblioteca todos los días, aunque sea de una manera muy pequeñita, sigue agrandando su acervo. Por ejemplo, recibiendo los diarios y las revistas que se publican cada día. Mira. O sea que ahí tenemos un gran desafío. La biblioteca es un edificio muy grande que tiene 3 pisos sobre el nivel de calle y tiene 3 subsuelos, o sea, estamos hablando de 6 pisos, y en algunos casos nos está faltando espacio, así que no es que fácilmente la biblioteca puede recibir todo lo que le ofrecen, hay un filtro, y bueno, a partir de la evaluación y del informe que hacen los bibliotecólogos se decide si se accede o no a las donaciones. Valentín, para acceder a la lectura sigue siendo necesario como único requisito la presentación del documento de identidad. Sí, por supuesto, claro. Simplemente con la cédula vigente los usuarios pasan por mostrador y eligen antes en los ficheros o en la computadora, en el catálogo digital, eligen los libros que quieren venir a buscar. Para los investigadores hace un trámite también que es muy sencillo, se llenan unos datos y en el momento se le entrega un carnet y eso le permite a la persona acceder a algunos libros de la colección que no están para todo público, sino que son libros especiales que sobre todo se encuentran en la Sala Uruguay. Y además me imagino que hay material que por su estado, quizás de deterioro, por lo añejo que es, tiene un valor que se cuida muchísimo y no está disponible en la página. O sea, está la hoja, pero muy protegida, por ejemplo. Efectivamente, eso sucede, por ejemplo, en la sección archivo literario, donde tenemos 145 archivos literarios, o sea, papelería personal, inédita, original, de un montón de escritores y pensadores uruguayos de todos los tiempos. En ese caso hay un manejo especial, eso se guarda dentro de una bóveda que tiene las condiciones de humedad y de temperatura necesarias. Ahí la gente ya desde antes del coronavirus trabajaba con guantes y con tapabocas para el cuidado del investigador y también para el cuidado de los documentos. Y bueno, es digamos la parte más sensible de los documentos que podemos ofrecer, pero con los cuidados del caso se pueden consultar. Qué interesante, ¿eh? Sigue siendo un lugar maravilloso. Me parece brillante la idea de que impulses las visitas guiadas para que todos puedan tener la posibilidad de, más allá de ir en calidad de estudioso, de investigador, que puedan conocer ese edificio, riquísimo patrimonio de nuestra ciudad, de nuestro país. Así que bueno, te agradecemos mucho por estos minutos, Valentín. Bueno, yo les agradezco a ustedes la comunicación y les mando un fuerte abrazo y bueno, quizá en un futuro podamos hacer algo presencial cuando las circunstancias les permitan. Si Dios quiere. Muchas gracias. Un abrazo, Valentín. Saludos para todos. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Bueno, Valentín Trujillo, investigador, comunicador, periodista, ahora director de la Biblioteca Nacional, contándonos sobre este lugar. ¿Conocés alguna vez fuiste a la biblioteca? Está viendo las imágenes. Yo la recomiendo, es un lugar mágico, único. Además, a quienes nos gusta la lectura, a quienes nos gusta el enfrentarnos a esa maravilla que decís, bueno, tenés un universo disponible. El olor. ¿Qué autor también, ¿no? querés? ¿Qué querés leer? ¿Qué género te gusta? ¿Sobre qué querés investigar? ¿Qué es lo que querés saber? Bueno, lo que quieras está allí, además de ese olor, ese aroma a libro fabuloso. Quizás muchos estudiantes jóvenes me estén escuchando y digan, ¿qué es eso? Fabuloso, olor a libro. Bueno, sí, es realmente impresionante. Es una riqueza que tenemos allí en la capital del Uruguay y que vía digital está disponible para todos. Vamos a una pequeña pausa, tenemos mucho más para seguir compartiendo con ustedes aquí en La Mañana del 11.